Y me gustó mucho. Héctor Fernández dice, últimamente algunos marxistas están reivindicando ideas conservadoras como el nacionalismo, la familia tradicional y el decoro al vestir para atacar al posmodernismo. El posmodernismo es finalmente un hijo del marxismo, el marxismo gramsciano, pero Foucault se consideraba esencialmente marxista como se consideraban marxistas Lacan y Derrida. Pero es que el marxismo siempre ha sido conservador, siempre ha tenido rasgos conservadores. Y si no el marxismo como tal, los marxistas han tendido a tener reacciones sumamente conservadoras. Por favor, eran cuadradísimos todos, los trotskos, los maoístas, los estalinos hasta la fecha. No son progresistas en el sentido que uno manejaría normalmente de progresismo, de ideas de avanzada, de mejorar la sociedad, de adquirir más libertades. No olvidemos que el marxismo parte de la crítica de las libertades burguesas, es decir, todos los logros de la Ilustración los desprecian Marx y Engels porque consideran que son valores que solo son propios de la burguesía. Esto evidentemente no es cierto. La idea de libertad y la idea de igualdad se aplican también a los pobres y fueron esenciales para el combate a la esclavitud y otra serie de cosas. Pero despreciaban las libertades burguesas. Las despreciaban siempre. Y yo siempre recuerdo las entrevistas que hizo... Ahora no me acuerdo. Acuérdense que para los nombres soy terrible. Bárbara Walters. Las entrevistas que le hizo Bárbara Walters a Fidel Castro. Como en 1960-61, Bárbara, que además era una mujer atractiva, y esto a Fidel Castro le chiflaba, fue a Cuba y fue a entrevistarlo. Y entonces le preguntó, oiga, lo primero que le preguntó a Bárbara fue, ¿por qué no, dice usted que no puede haber un medio que critique a la revolución y que se oponga a su régimen? Y entonces Fidel le dijo, no, mire, nosotros no creemos en la libertad de expresión y en la libertad de prensa como creen ustedes. Hombre, si eso no es reaccionario y conservador, díganme qué es. Y Fidel le trató de explicar y le preguntó, ¿pero por qué no? ¿Qué tiene de malo? No, es que la revolución tiene que ser monolítica. Están en YouTube las dos entrevistas y son gloriosas. Y hay por ahí incluso alguna con recuerdos de Bárbara Walters. A mí me parece una de las grandes entrevistadoras de la historia de la televisión. Y como 20 años después, con Fidel Castro ya anciano y Bárbara Walters ya con una mujer muy madura, fue a hablar con él y lo primero que le dice, oiga, sigue sin haber libertad de prensa en Cuba. Y Fidel puso una cara y le dijo, Bárbara, otra vez, ¿sigue usted con eso? Si no soy yo la que sigue, es usted el que sigue sin permitir que haya libertad de expresión y libertad de prensa en Cuba. Y él decía, pues no es que nosotros seguimos siendo marxistas y creyendo que la dictadura del proletariado impide que la burguesía se apodere de los medios para atacar a la revolución, porque así acabarían con las conquistas del proletariado. Si usted se parece por Cuba, verá que las conquistas del proletariado son escasas, pero hay una posición conservadora y era enemigo del rock, Fidel en concreto, era enemigo del rock. Despreciaba y atacaba brutalmente a los homosexuales y los metió en campos de concentración, campos de retención en Cuba. Y había muchos rasgos enormemente conservadores allí y los han tenido todos los marxistas que yo he conocido por lo menos. Entonces no me parece nada raro ni me parece nada novedoso, es parte de su visión. Y es parte de la visión de quien cree que iba a superar la Ilustración sin haber agotado las posibilidades que tenía como forma de progreso de toda la sociedad. Entonces, el marxismo parte de la base de que la Ilustración no sirve, que todo lo que se hace de la Revolución Francesa a cuando escriben el manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels, es basura y que tienen que fundar una nueva visión totalmente superior a la Ilustración, que ha demostrado no serlo. La Ilustración, con una izquierda más militante, resulta mucho más eficaz para hacer felices a los pueblos. Yo lo siento.